Tres ángulos, tres vértices, tres lados. El triángulo es un tipo de polígono que tiene tres lados. Si usamos tres rectas, P, Q y R, que no son paralelas, logramos un triángulo. Las rectas dividen al plano en semiplanos. Observemos cómo la recta R divide el plano en dos zonas, una roja y otra azul. La recta P divide en otras dos, una verde y una amarilla. Y con la recta Q agregamos una zona celeste y otra violeta. Los puntos del plano pintados con los tres colores azul, verde y celeste pertenecen al triángulo. Entonces, un triángulo es la figura formada por la intersección de los tres semiplanos. Los triángulos son formas geométricas que podemos reconocer en muchos objetos que usamos cotidianamente, como los círculos y los cuadriláteros. Los triángulos son formas que vemos, aunque no nos detengamos a pensar en ellos. La forma triangular está en todas partes. Los triángulos poseen una cualidad: son indeformables. Podemos comprobarlo observando el comportamiento de un triángulo, un cuadrilátero y un pentágono con los vértices movibles. Si se intentan mover los vértices de estas figuras, veremos que la forma del triángulo no varía. En cambio, el cuadrilátero y el pentágono se pueden deformar de varias maneras. Para fijar el cuadrilátero y el pentágono en su posición inicial, se deben añadir algunas diagonales. Ambas figuras logran rigidez porque se triangularon, se llenaron de triángulos. La rigidez del triángulo hace que su forma sea usada en muchas construcciones para las que es indispensable esta propiedad. En la construcción humana el triángulo es muy utilizado, digamos, ¿no? Quizás mucho antes de que exista la arquitectura, ¿no? Como un elemento que rigidiza. Si vos te acordás las imágenes de las primeras viviendas de los indígenas, en general están sostenidas por formas triangulares, porque permitía con dos ramitas puestas así sencillamente sobre el piso rigidizar una estructura mínima, ¿no? Además, el triángulo tiene la particularidad de ser una figura indeformable, es decir, contrariamente a lo que son los cuadriláteros o otras figuras de más lados, el triángulo no se deforma. Uno puede tirar de cualquiera de sus puntas y no se va a deformar, aún suponiendo que cada punta está articulada, que no es una relación de rigidez. Entonces el triángulo es muy utilizado en, si ustedes recuerdan, puentes carreteros metálicos o torres que conducen a alta tensión, o la Tour Eiffel, o cualquier ejemplo en donde los elementos lineales son preponderantes. El triángulo va a tener esta función de rigidizar porque es una pieza que no se deforma. Mirando con atención, es posible reconocerlo en andamios, perchas, torres de alta tensión, sistemas de riego artificial, puentes, carpas, techos, estructuras metálicas o ménsulas. ¿Es posible con tres segmentos construir siempre un triángulo?
A veces sí y a veces no. Si las longitudes de los lados son 15 centímetros, 18 centímetros y 8 centímetros, existe el triángulo. Y si fueran 15 centímetros, 18 centímetros y 10 centímetros. Organizamos las varillas por longitud de lados. Elegimos conjuntos de 3 varillas para hacer triángulos con ellas. Formemos ternas por las longitudes de los lados. Tratemos de encontrar una relación entre ellas. Tomemos 3 varillas 1. Cuya longitud represente la unidad, es decir, que sean iguales. Tenemos entonces la terna de 3 varillas 1, 1, 1, con la cual se puede construir un triángulo con lados iguales. Ahora lo intentamos con las varillas 1, 1 y 2. No podemos. No hay un triángulo cuyos lados midan 1, 1 y 2. Con las varillas 1, 2, 2, se forma un triángulo con 2 lados iguales. Con las varillas 1, 1 y 3, no se forma un triángulo. La terna 2, 2, 2 sirve, pero no sirven las ternas 1, 1, 4, ni 1, 2, 3. Con las varillas 2, 3 y 4 aparece un triángulo con los 3 lados diferentes. Con las varillas 3, 4 y 5 se forma un triángulo con los 3 lados diferentes y una particularidad: un ángulo de 90 grados. Un triángulo existe si y solo si cada uno de sus lados es menor que la suma de los otros 2 y mayor que su diferencia. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores equivale a la suma de 2 ángulos rectos. Pero analicemos esta afirmación. Sumar es agregar. Para ver el caso de la suma de los ángulos, situamos uno a continuación de otro. Rompemos el triángulo y colocamos sus ángulos en forma continua. Para graficar la suma de 2 ángulos rectos, lo más claro es colocar uno a continuación del otro. Un recurso experimental sencillo permite ver cómo se cumple esta propiedad en los ángulos de un triángulo. Hacemos coincidir un lápiz con un lado de cualquier triángulo. Lo desplazamos hasta que la punta llegue al vértice. Con la punta en el vértice, giramos el lápiz sobre el ángulo interior hasta que quede en la dirección del otro lado. Giramos como antes, hasta el lado del cual partimos. Al terminar todos los desplazamientos, el lápiz giró media vuelta. La punta que estaba orientada hacia la derecha al finalizar el recorrido está orientada hacia la izquierda. Entonces comprendemos que en cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores equivale a la suma de 2 ángulos rectos. Podemos clasificar triángulos tomando en cuenta sus lados. Un triángulo equilátero posee 3 lados de la misma longitud y los ángulos de sus vértices miden 60 grados.
Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y un triángulo escaleno tiene todos sus lados y todos sus ángulos distintos. Pero los triángulos también se clasifican según las medidas de sus ángulos. Por la medida de sus ángulos se pueden identificar los siguientes triángulos. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. A los dos lados que forman un ángulo recto se los llama catetos y al lado restante hipotenusa. En un triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso, o sea, mayor de 90. Un triángulo acutángulo es aquel cuyos tres ángulos son agudos. En particular, el triángulo equilátero es un ejemplo de triángulo acutángulo. Y un triángulo oblicuángulo es el que no tiene ningún ángulo interior recto. Las figuras triangulares pueden ser inmensas y funcionales, como lo es esta. O pueden ser un simple dibujo en una hoja de papel. Pero en todas podemos identificar ciertos elementos importantes. Se recorta un triángulo cualquiera en cartulina y se realizan 3 dobleces. Cada uno de ellos debe unir un vértice con el punto medio de su lado opuesto. Hay un único punto que pertenece a los 3 dobleces. Es un punto muy especial y desplegando el triángulo vemos por qué. Si fijamos el triángulo contra una pared mediante un clavo que lo atraviese por este especial punto, veremos que sin importar la posición en la que lo coloquemos, el triángulo se mantendrá en equilibrio. En cambio, si fijamos el triángulo por cualquier otro punto, veremos que siempre buscará una posición particular que es la del equilibrio. Este punto es el baricentro del triángulo y es el centro de gravedad de la figura. Cada doblez, que son segmentos con un extremo en un vértice y otro en el punto medio del lado opuesto, representa una de las medianas del triángulo. Las medianas unen los puntos medios de los lados y cada mediana de un triángulo es paralela al lado opuesto. En un triángulo escaleno-acutángulo, es decir, con los 3 lados distintos y 3 ángulos agudos, se hacen 3 dobleces. Cada uno debe unir perpendicularmente un vértice con su lado opuesto. Aparece un único punto común a los 3 dobleces. Es un punto interior al triángulo. Con un triángulo rectángulo no lo logramos. Solo se puede doblar desde el lado opuesto al ángulo recto. Los demás dobleces coinciden con los lados de dicho ángulo. Si el triángulo es obtusángulo, otra vez se puede hacer un solo doblez, el que corresponde al lado que enfrenta al ángulo obtuso. El punto común es en este caso exterior al triángulo y se llama ortocentro. Todo triángulo tiene 3 alturas. Los dobleces representan las alturas del triángulo.
¿Qué puede relacionar el pensamiento científico más complejo con el brócoli? La respuesta tiene que ver con la teoría de fractales y los triángulos están metidos en esto. Con un triángulo equilátero se pueden generar dos secuencias de figuras muy interesantes. Por un lado, la llamada copo de nieve. Basta dibujar nuevos triángulos equiláteros sobre el tercio central de cada lado de un triángulo equilátero y repetir este proceso sobre los nuevos triángulos dibujados indefinidamente. Los triángulos que se agregan resultan cada vez más pequeños y la figura completa, si la miramos como un todo, va tomando la forma de un copo de nieve. También se puede armar el anticopo de nieve, haciendo lo mismo que antes, pero poniendo hacia adentro las puntas de los triángulos. Esta construcción indefinida da idea de lo que hoy los matemáticos llaman fractales. Para decirlo de un modo simple, los fractales se obtienen de la repetición infinita de un proceso geométrico especificado. Pero mejor escuchemos a un especialista. En el campo de la naturaleza, es decir, prácticamente todo es fractal. Desde el brócoli o desde la hojita del árbol hasta las montañas. Es decir, las montañas también son fractales. Si ustedes miran este escritorio, ¿sí?, tiene bordes lisos. Claro, ¿quién lo hizo? El hombre. ¿Sí? Es decir, ustedes miran cualquier objeto fabricado por el hombre y tiene todos bordes lisos. Ahora, miro por la ventana, veo los árboles de mi jardín, miro las hojas, ninguna hoja tiene borde liso, ¿sí? Miro las nubes, ninguna nube tiene borde liso. Y además, es decir, veo que hay autosemejanza. Miro las hojas de los árboles, veo cómo las hojas están puestas en cada rama, como cada ramita está puesta en el tronco, y veo que las cosas se repiten, o sea, en distintas escalas son autosemejantes y no tienen bordes lisos. Y esa es la característica de los fractales. O sea, los fractales no se definen, yo no les puedo decir, definición, un fractal es... No, un fractal se caracteriza. ¿Cómo se caracteriza? Porque su borde es rugoso y porque, es decir, es autosemejante. El estudio de los fractales permite interpretar muchos fenómenos de la naturaleza, entre otros, la forma de las nubes, la distribución de las galaxias, las formas de las costas oceánicas, la dinámica de las burbujas, la estructura de los pulmones y la de las ramas de los árboles. ¿Se pueden imaginar ahora que una planta de brócoli tiene las propiedades de un fractal? El 1 es por convención un número triangular. Pero, ¿qué es un número triangular? Es un número que puede representarse en la forma de un triángulo equilátero. Y no son un tema nuevo en la historia humana. La historia de la humanidad muestra que los babilonios estaban familiarizados con algunas sucesiones de números, entre otras, los números triangulares y los números cuadrados. Pero los números triangulares y otros números figurados fueron especial motivo de estudio del matemático griego Pitágoras y los pitagóricos. Los pitagóricos construyeron una escuela de pensamiento griega dedicada a la astronomía, la música, la matemática y la filosofía. Ellos creían que todos los números eran el principio de todas las cosas. El pensamiento pitagórico consideraba sagrado el 10, escrito en forma triangular, conocido como trianón. Los números triangulares son, por ejemplo,
1, 3, 6, 10, 15 y 21. También existen números cuadrados, que son el producto de la multiplicación de dos números iguales, como 2 por 2, 3 por 3 o 4 por 4. Lo curioso es que algunos números cuadrados también pueden representarse en forma triangular. Un matemático italiano del siglo XVI llamado Nicola Fontana Tartaglia distribuyó los números con un orden triangular. En el esquema se observa que a partir de 1, cada uno de los números de las filas es la suma de los dos números de la fila exactamente anterior, más cercanos a cada uno de ellos. Por esto es muy fácil crear otro renglón más y otro y otro. Pero el esquema no es una curiosidad más de la matemática. Esta disposición de números es una herramienta para el estudio de algunas ramas de la matemática, como la estadística, el álgebra o el análisis. Las formas geométricas son parte importante de muchas formas de expresión artística. En disciplinas como la pintura y en la escultura podemos descubrir figuras que aprendemos en la escuela. La geometría es un modo rápido que ayuda, por ejemplo, en el cálculo de proporciones corporales. Pero con el desarrollo de formas artísticas más complejas, como los dibujos animados y la animación 3D, la geometría es todavía más importante. Nos acercamos a los triángulos y vimos que son una de las formas predominantes a nuestro alrededor. Nos detuvimos en su propiedad triangular, es decir, la condición que deben cumplir sus lados. Vimos que una consecuencia de su característica de rigidez es la de asegurar la unicidad de su existencia y que por eso es una figura muy importante en áreas como la arquitectura o la ingeniería. Nos ocupamos de su clasificación según sus ángulos, en rectángulos, obtusángulos o acutángulos, y según sus lados en isósceles o escalenos. Exploramos la propiedad de sus ángulos interiores que suman dos rectos. También vimos las características de algunos de sus puntos notables, como el ortocentro y el baricentro. Y más allá de la geometría, nos asomamos a algunas regularidades numéricas que se vinculan con los triángulos. Por ejemplo, la exploración de un modelo fractal que tiene como base un triángulo equilátero nos permitió pasar de una creación de la geometría a descubrir su estructura en modelos de la naturaleza tan diversos como un copo de nieve o el brócoli. Podemos seguir aprendiendo mucho más sobre formas geométricas.